Hola, buen día. Bueno, de nuevo, darle la bienvenida en esta ocasión a través de este pequeño video con el cual vamos a desarrollar la sesión del día de hoy, abordar los planteamientos del autor Zygmunt Bauman, que hemos trabajado a través de su libro, un capítulo de su libro, un capítulo introductorio que él ha titulado La agonía de Tántalo. Pues es solo una mitología griega con la que él quiere representar o motivar la discusión en torno al concepto de comunidad, llevándonos a pensar la comunidad como ese escenario que deseamos construir, pero que se nos aleja cada vez que intentamos. Es decir, quiere él mostrarnos una imagen un poquitico de pronto no muy, ¿cómo decirlo?, no con mucha ilusión, ni logrando pensar desde el planteamiento de Zygmunt Bauman en la posibilidad de construir comunidad en el contexto actual. Para eso, pues el autor acude también a otros autores que históricamente han pensado este concepto de comunidad, y a partir de ellos lo que busca es plantear su postura, su posición frente al mismo concepto. Entonces yo les invito a que ustedes vean este video y que después de ver este video, junto con la lectura del documento, ustedes puedan trabajar en esta actividad que ha quedado ubicada en la plataforma Classroom. La idea es que ustedes puedan construir un mapa conceptual a partir de los conceptos centrales que aborda y desarrolla Zygmunt Bauman, y construir un mapa conceptual mostrando la relación o interrelación entre esos conceptos centrales y algunos conceptos llamemos secundarios, con lo que pues nos permita o les permita a ustedes hacer una idea global, general, de la apuesta o de la propuesta de Zygmunt Bauman. Bien, entonces para empezar vamos a revisar este concepto de comunidad desde el planteamiento de Zygmunt Bauman, como les decía. Iniciando, pues el autor, ya lo decíamos hace 8 días, el autor acude o se soporta también en los planteamientos de otros autores históricos. Uno de ellos es Ferdinand Tönnies, que también conceptualizó y trabajó el concepto de comunidad ya hace algunas décadas atrás. Fue uno de los pioneros en el pensamiento en torno a la comunidad. Lo decíamos o lo trabajábamos hace 8 días también, y es que la comunidad debemos diferenciarla de la sociedad. Hoy es más fácil pensar en sociedad, es claro, que pensar en comunidad. Y vamos a mirar con estos autores con los que se soporta o a partir de los cuales hace sus planteamientos Zygmunt Bauman, vamos a ver cómo se ha pensado el concepto de comunidad y la comunidad como realidad, cómo se ha pensado. Entonces, en esta dirección, Bauman acude a Ferdinand Tönnies para plantearnos lo siguiente: es que hay un elemento central distintivo de la comunidad como realidad. Lo que plantea Ferdinand Tönnies es que la comunidad la distinguimos en ese contexto en donde se da un entendimiento mutuo, un entendimiento compartido. Un poco en la línea de estas figuras o imágenes que aparecen aquí. Cuando hablamos de ese entendimiento compartido o mutuo, es la posibilidad, casi de manera romántica, pensémoslo así, de yo tener la claridad respecto a lo que pueden estar pensando o sintiendo o deseando las otras personas. Y no es necesario establecer a veces el diálogo, la comunicación, desde la forma verbal, sino que ese entendimiento compartido supone que yo logro anticiparme a los pensamientos de las otras personas, o al menos creo saber lo que hay en ellos o en ellas. Ese es un elemento central en el pensamiento de Ferdinand Tönnies. Él dice, mire, la comunidad se distingue es por
por este elemento, el entendimiento mutuo o el entendimiento compartido. Ahora, ese entendimiento compartido, él nos dice que no es lo mismo hablar de entendimiento que hablar de consenso, ¿sí? Son dos conceptos diferentes. El entendimiento no implica o no podemos asumirlo como sinónimo de consenso, aunque el consenso sí nos permita generar algún tipo de entendimiento mutuo o compartido, es decir, a través del consenso podemos llegar al entendimiento, pero no significa que el entendimiento mutuo o compartido sea igual al consenso. Son dos realidades y dos momentos diferentes, y vamos a pasar a ver qué es lo que diferencia a estos dos elementos, para empezar a construir esa imagen en torno a la comunidad. En esta dirección, entonces, Bauman, a través de Ferdinand Tönnies, nos dice que el entendimiento compartido es un acuerdo, es un punto en común al que llegamos, pero que no es elaborado, no es construido, sino que se da casi de manera natural, ¿sí? Es una cuestión bastante extraña, digamos, o difícil pensarla en términos de que eso pueda suceder, de que eso pueda darse. Pensar el entendimiento compartido de estas características parece bastante complejo, ¿no? Pensar que yo puedo construir, digamos, o puedo tener un entendimiento con otra persona de manera intuitiva, lo dice él también, ¿no? De manera intuitiva, casi que yo siento y puedo estar seguro que mi sentimiento es genuino y se relaciona, digamos, o recoge lo que la otra persona está pensando o sintiendo sin necesidad de preguntarle, sin necesidad de establecer un diálogo verbal o de otra índole. Pero estos son los elementos con los que Ferdinand Tönnies nos habla de ese entendimiento compartido. O sea que la comunidad, diría Ferdinand Tönnies, sí es ese contexto de un entendimiento mutuo, es un contexto en el cual establecemos un vínculo más allá de lo físico, un vínculo casi que diríamos espiritual, en donde yo ya logro sentir con las otras personas de igual manera, logramos saber cómo piensan las demás personas, tenemos casi por descontado, lo damos, cómo van a actuar o van a responder las otras personas frente a cualquier evento, ¿sí? A eso haría referencia ese entendimiento compartido, y diría Ferdinand Tönnies, cuando esto surge o cuando esto se constituye, podemos hablar de comunidad, que es diferente al consenso, dice entonces. ¿Por qué? Porque el consenso implica establecer acuerdos entre posturas. El consenso rompe entonces con este entendimiento intuitivo, ¿ya? Cuando hay un entendimiento compartido de forma intuitiva, que se da casi por descontado, insisto, no es necesario establecer acuerdos con las otras personas. Los acuerdos se establecen solo en la medida en que nos reconocemos como diferentes. Cuando usted y yo reconocemos que somos diferentes, reconocemos que tenemos intereses diferentes, que tenemos valores inclusive diferentes, pues nos vemos en la obligación de establecer acuerdos, ¿sí? Acuerdos que nos permitan caminar juntos, es decir, establecer un consenso. Esa es la gran diferencia cuando hablamos de comunidad como un entendimiento mutuo o compartido, que es diferente al consenso. Este consenso entonces son esos compromisos que establecemos, compromisos para permitirnos, nuevamente lo digo, caminar juntos o caminar de manera conjunta. Si vamos a avanzar a lo largo de nuestra vida un buen número de años y queremos llegar a alguna parte juntos, pues lo primero que debemos hacer es reconocernos como diferentes y a partir de esa diferencia establecer acuerdos y compromisos que nos permitan sumar fuerzas en la misma dirección. Eso hace referencia a este concepto de consenso. Entonces, cuando hablamos de consenso no estaríamos hablando de comunidad. Allí empiezan, digamos, unas posturas bastante interesantes, ¿no?
que si las traemos al momento actual uno diría, bueno, entonces es posible construir comunidad en el contexto actual, es posible distinguir una comunidad bajo estas rasgos o características distintivos que nos planteaba Ferdinand Tönnies. No debemos olvidar que Ferdinand Tönnies pues escribió unas décadas, casi que un par de siglos atrás, ¿sí? Entonces no podemos decir que los pensamientos de Ferdinand Tönnies de su momento reflejan o reflejaban en su momento la misma realidad actual. Entonces pues también debemos tener esa distancia, pero a partir de los planteamientos de Tönnies es que se da esta discusión sobre el concepto de comunidad. Ahora, sumado a los planteamientos de Tönnies, Bauman trae a Göran Rosenberg, también un escritor, un autor sueco, que en la misma línea de Tönnies, Rosenberg plantea o distingue a la comunidad como un círculo cálido, ¿sí? Esa imagen de círculo cálido, si logramos traerla a nuestro pensamiento y a nuestros sentimientos, esos círculos cálidos nos asemejan a esos lugares donde nos sentimos a gusto, nos sentimos tranquilos, nos sentimos reconfortados, casi que seguros, un círculo cálido. Esa imagen de círculo cálido es con la cual quiere Göran Rosenberg imaginar o pensar la comunidad, insistiendo en que Göran Rosenberg retoma también planteamientos de Tönnies. ¿Qué es lo que distingue a este círculo cálido? Precisamente la lealtad, ¿sí? La lealtad que va muy de la mano de ese entendimiento compartido. Cuando yo tengo la certeza de que usted, sus pensamientos y sus sentimientos son iguales a los míos, o que por lo menos yo sé usted cómo está pensando, cuando yo sé por lo menos usted qué siente y qué desea, de alguna forma yo tengo esa tranquilidad en términos de lealtad, pues porque yo sé usted en qué dirección va, yo sé usted cómo va a reaccionar, cómo va a responder, cómo va a actuar frente a cualquier contexto. Cuando yo tengo esa claridad y esa certeza de lo que usted es o va a hacer, entonces allí se construye o se constituye una lealtad, ¿sí? Otro elemento pues, de la comunidad desde el planteamiento de Göran Rosenberg relacionado con el círculo cálido tiene que ver con la simpatía, ¿sí? La simpatía es la capacidad también en términos de empatía de poder ponerme, digámoslo así coloquialmente, en los zapatos de la otra persona, y es un espacio también de ayuda mutua. Pensar la comunidad desde estos elementos son los que nos trae Göran Rosenberg para pensar la comunidad como un círculo cálido. Entonces imagínese usted escenarios actuales, para no irnos un poco atrás, escenarios actuales donde podamos distinguir esos círculos cálidos o esas comunidades, ¿sí? Yo creo que allí vamos viendo entonces la posibilidad de observar una experiencia particular actual a la que podamos denominar comunidad. Ahora ese círculo cálido es diferente, plantea Bauman, tomando los postulados de Göran Rosenberg, ese círculo cálido es diferente a los comportamientos medidos y calculados, ¿sí? Cuando yo tengo que pensar mis acciones, tengo que calcularlas, pensando en usted cómo va a actuar, ¿sí? Y cuando usted actúa pensando en costo-beneficio, es decir, si yo pongo este poquito de energía y de empeño, entonces los demás se van a beneficiar, pero yo no voy a alcanzar mi beneficio propio. Allí se rompe ese círculo cálido. Por eso plantea el autor que cuando hablamos de círculo cálido no podemos pensar en esos escenarios fríos y frívolos también, de cálculo, ¿sí? E imagínese usted y trate de traer esto a su vida también cotidiana. ¿Cuántas acciones del día a día nosotros no las desarrollamos desde esta lógica del cálculo frío, ¿cierto? Buscando mis intereses, cómo puedo yo actuar para obtener lo que yo quiero, casi en ocasiones que utilizando o haciendo uso de otras personas, ¿sí?
esa acción conforme a la razón, en términos de la razón y la racionalidad, es la posibilidad que yo dé cuenta de o argumente por qué hago uso de unos medios y no otros, y por qué creo que haciendo uso de unos medios voy a alcanzar unos resultados y no otros. Cuando yo tengo ese cálculo frío bien establecido, que haciendo X o Y acción o utilizando X o Y medio voy a obtener tal resultado, allí estoy actuando de una manera lógica, racional. Y esa manera lógica, racional, pues en el contexto actual nos vemos obligados muchas veces a actuar de esa manera, porque debemos prever el comportamiento y la acción posible de la otra persona, dado que no tenemos esa lealtad, no tenemos ese entendimiento mutuo, y en la medida en que yo no sé usted cómo va a actuar, yo debo estar siempre muy atento. Entonces mire que con Goran Rosenberg, él nos dice, mire, si hablamos de comunidad debemos hablar de círculo cálido, de lealtad, ¿sí? De la posibilidad de apoyo, acompañamiento y ayuda mutua. Elementos, insisto, contrarios, y nos lo va a decir al final de este documento Zygmunt Bauman, elementos contrarios a la forma como vemos hoy nuestra realidad. Muy bien, adicional a estos dos planteamientos, Bauman también nos trae a Robert Redford, es también un escritor británico, que incluye unos elementos para pensar la comunidad. Y él parte de decir la comunidad no se reflexiona. Es decir, usted cuando está en ese círculo cálido, en ese ambiente de entendimiento mutuo, usted no tiene necesidad de estar pensando constantemente cómo actúo, cómo debo actuar, cómo va a actuar la otra persona. En el momento en que usted tenga que verse en la obligación de hacer ese ejercicio reflexivo, diría Robert Redford, allí se ha perdido la comunidad. Es decir, allí no podríamos hablar de comunidad, porque la comunidad no se reflexiona. La comunidad parece ser una realidad, algo que surge o que está allí, de lo cual no tenemos la necesidad de pensarlo o reflexionarlo. El ejemplo que pone Zygmunt Bauman, casi como la respiración o el aire mismo, el oxígeno. Usted no se detiene a pensar su respiración, simplemente es algo que surge, que se da de manera, digámoslo, natural, aunque no podríamos naturalizar este concepto de comunidad. Ahora, con Robert Redford se traen tres elementos que son también distintivos de la comunidad. ¿Y qué es lo que plantea Robert Redford? Es que la comunidad es distintiva. Aquí hace referencia con este concepto, y es que la comunidad nos permite establecer una distancia, un límite que nos separa. La comunidad tiene ese elemento distintivo, y es que yo sé ese círculo cálido dónde está y hasta dónde llega. Yo tengo claridad y no tengo que estarlo pensando constantemente, solo lo sé hasta dónde es el límite de esa mi comunidad, hasta dónde y con quién, y hasta dónde puedo ir y con quién, ¿sí? Es lo que nos permite distinguir, términos distintivos, es en nosotros de ellos. Pero recuerde que no es un ejercicio reflexivo, es algo intuitivo, que yo ya sé, ya tengo la claridad cuáles son los límites de mi comunidad, y no límites físicos, territoriales, sino esos límites en términos de esa lealtad, de ese apoyo, acompañamiento y esa ayuda mutua. Ahora, otro elemento que también distingue a la comunidad, y es que es un escenario micro, un escenario que permite el encuentro y el diálogo cara a cara, ¿sí? Para que se pueda dar ese diálogo, esa comunicación, ese encuentro cara a cara, es claro que la comunidad debe ser un escenario reducido. No podríamos hablar, y creo que hace 8 días se daba un poco el ejemplo, pensar en la comunidad universitaria, ¿sí? En la medida en que yo no tenga la posibilidad de estar en un diálogo cara a cara y establecer comunicación directa y sincera con la totalidad de los individuos que conforman eso que se ha llamado comunidad universitaria,
desde allí uno podría decir o empezar a cuestionar la existencia de esa comunidad. Y otro elemento también distintivo de la comunidad tiene que ver con la autosuficiencia. La comunidad es autosuficiente, es decir, la comunidad tiene bajo su autonomía los elementos que le permiten subsistir y mantenerse sin la necesidad, por eso es distintiva, sin la necesidad del diálogo o la interacción con otros escenarios o con otras comunidades. Cuando se dan estos tres elementos, diría Robert Redford, allí pensamos en comunidad. Nuevamente pensemos actualmente en el contexto actual. ¿Cuáles escenarios podemos definir como comunidad? ¿Sí? En esa medida uno diría, mi familia puedo pensarla como mi comunidad. Mi grupo de pares, ¿podré pensarlo como mi comunidad? Vamos a ver ahora un poco estos elementos más adelante en términos de comunidad e identidad. Pero estos son los elementos que nos plantea Robert Redford. Entonces Zygmunt Bauman, a partir de estos tres autores y un par más que él menciona, pero a partir de los planteamientos de estos tres autores, Ferdinand Tonis, Robert Redford, plantea entonces, o él hace a partir de ellos su planteamiento para pensar la comunidad, ¿sí? O más que para pensarla, para cuestionarla. Bien, entonces desde estos insumos es cuando Zygmunt Bauman empieza desde su postura a mostrarnos por qué es tan difícil pensar actualmente en la existencia de la comunidad. Y él nos pone en el contexto actual un contexto dominado por la ruptura de las fronteras, por un mundo globalizado. Un mundo globalizado que empezó ese proceso desde el auge de los medios de transporte. En el momento en que surge la posibilidad de trasladarnos de manera mucho más rápida de un lugar a otro, empieza a verse en riesgo esa imagen de comunidad, empieza a verse en riesgo ese cálido, ese círculo cálido, empieza a verse en riesgo ese escenario de lealtad, ese escenario tácito, intuitivo, casi que natural. Vamos a verlo ahora por qué. Y en la misma dirección, cuando pensamos entonces en el auge, en los avances en materia de comunicación y actualmente en el auge de la tecnología, cuando la comunicación, la información fluye de manera acelerada, demasiado rápida, que rompe las lógicas del tiempo y de los espacios y que nos permite tener información de realidades que están al otro lado de este planeta. Esos elementos van a poner en riesgo esa imagen de comunidad, o son los que amenazan hoy en día la posible existencia de algunos vestigios o rasgos de comunidad, ¿sí? Estos elementos que son actuales, pues de alguna manera, ¿qué es lo que permiten? Y es que ese rasgo distintivo del que nos habla Robert Redford es que la comunidad se distingue entre el nosotros y ellos. Con el auge de la tecnología, de la información, de la comunicación, de todas las redes, tenemos ahora en nuestras manos una cantidad, una variedad de opciones, una cantidad de información que empieza a entrar en lo que pudo ser en algún momento nuestra comunidad. Y esa variedad, esa multiplicidad de posibilidades son las que nos llevan también a poner en duda y en riesgo la existencia de una comunidad. Cuando hemos establecido algunos acuerdos de manera tácita, digámoslo de momento, cuando creemos que estamos en la misma dinámica, en la misma dirección, en la medida en que aparezca información externa, eso va a empezar también a movilizar lo que hay al interior. Y podemos llevar esto como ejemplo al contexto familiar, ¿sí?
puede ser que allí al interior de su familia, que usted la considere como su comunidad bajo estos planteamientos, empecemos a vernos sumergidos en otros escenarios de socialización. Es decir, la familia ya no es el único medio o el único escenario, mejor, de socialización donde se logra la incorporación del individuo en la sociedad. Ya nos encontramos con otras opciones, y en la medida en que están esas otras opciones, allí es donde ha entrado en riesgo, entonces, digámoslo así, o se ve en riesgo la familia. Los valores, los principios que allí están, se ven puestos en cuestionamiento de manera constante a partir de la información que recibimos desde otros contextos. Estos son elementos que ponen entonces en duda la posibilidad de la existencia de la comunidad. Dadas estas condiciones, dada esta variedad, esta multiplicidad de opciones, pues ya casi que no podríamos pensar que en un escenario compartido todos y todas podamos tener ya claridad de los intereses, de las búsquedas, de los pensamientos de las otras personas. Porque dada la posibilidad de acceder a mucha información, yo ya no tengo claro esa otra persona qué es lo que está sintiendo, pensando o deseando. Entonces son estas condiciones las que nos obligan ahora a establecer esos acuerdos, esos compromisos, insistimos nuevamente, para poder caminar juntos. Si a partir de estas dinámicas actuales, producto de la globalización, el transporte, la comunicación y actualmente el auge de la tecnología, nos ofrece una variedad de opciones para hacer, pensar y sentir, pues yo debo ponerme de acuerdo con el otro y con la otra para saber en qué dirección vamos a caminar. O sea que estos son elementos que rompen con esa imagen romántica de comunidad. Es lo que también Bauman plantea, y es que es una mirada romántica de Tonis, es una mirada todavía romántica de Goran Rosenberg, es una mirada romántica de Robert Redfield. Pensar en esa imagen de comunidad pura, en la medida en que el contexto actual tiene, digamos, bastantes elementos que van a poner en duda la posibilidad de esa comunidad. Bien, continuando, entonces Zygmunt Bauman también nos trae a Eric Hobsbawm, que es un historiador, y Eric Hobsbawm también nos va a plantear o va a hacer este planteamiento traído por Zygmunt Bauman, y es que dada también esa multiplicidad de formas y esas infinitas posibilidades que nos ofrecen el contexto actual, dominado por los medios y por la información y la tecnología y la velocidad infinita, dice Hobsbawm, hombres y mujeres buscamos grupos a los que podamos pertenecer. Dice de forma cierta y para siempre. Entonces mire, parece que en medio de esta aceleración de la información, y todos los días hay diferentes posibilidades de dónde tomar para construirnos, independiente de eso, parece ser, dice Hobsbawm, que los hombres y las mujeres estamos buscando escenarios en los cuales podamos ser, hacer, pertenecer, pero de forma casi que infinita o para siempre, ¿ya? Pero aún más importante, de forma cierta, es decir, de una forma en donde yo pueda saber que lo que hoy tenemos y somos va a permanecer, y no va a ser un riesgo que lo que hoy somos y pensamos mañana esté en duda, o mañana esté en cuestionamiento, o haya desaparecido. O sea que los hombres y las mujeres buscamos pertenecer de forma cierta y para siempre, en un mundo en que todo lo demás cambia y se desplaza, en el que nada más es seguro. Cuando hablamos aquí de seguridad, de pronto no es en términos de la seguridad pensada como el hurto, la seguridad en términos de que lo que tenemos hoy aquí, eso lo vamos a conservar todavía mañana. Los pensamientos, los acuerdos, las formas de ser, los valores, bueno, que todo eso va a permanecer. Estamos buscando constantemente entonces
esa estabilidad como seres humanos. Y si no, pues piense un poco usted en este ejemplo cotidiano. Si en su casa, usted en la cocina ubica todos los días en el mismo lugar las cucharas y los platos y los pocillos, esa seguridad le permite a usted también, dirían desde el campo de la psicología, una economía psíquica, y es que usted no tenga que estar pensando todos los días, bueno, ¿y hoy dónde pusieron las cucharas? ¿Sí? Sino que usted ya tiene algo dado por cierto y usted sabe que se ha llegado de forma, parece ser también intuitiva, se ha establecido esa forma de proceder en su pequeña comunidad. No se sienta uno a la mesa a establecer un acuerdo y un compromiso, conversemos entre familia y vamos a definir dónde vamos a poner las cucharas. Eso no se hace, eso es algo a lo que se va llegando de una forma también muy tácita, muy digámoslo así, muy decir que surge sin necesidad de sentarnos a establecer esos acuerdos. Bien, eso mismo parece ser que buscamos en el contexto, digamos, de nuestra sociedad, y estamos buscando pertenecer. Bueno, hasta hace algunos años esas eran las búsquedas, ¿no? Hoy, en medio de estas lógicas liberales y de los valores liberales que promueven el individualismo, pues cada vez buscamos menos de los otros y nos encerramos en nosotros mismos a través de las pantallas, de los celulares y los medios, pero aún así estamos buscando de alguna forma pertenecer. Y puede ser que esa ausencia en el momento actual, la ausencia de estas formas ciertas, la ausencia o la dificultad de establecer algo permanente, es lo que hace que la vida sea también a veces una zozobra, una tensión. Bueno, hoy soy esto, pero mañana ¿qué seré? ¿Sí? Hoy tengo esto, pero mañana ¿qué tendré? ¿Ya? Entonces, bajo esta dinámica permanente, es que Hobsbawm nos dice, bueno, es esto lo que podemos pensar como identidad. Y es que dice Zygmunt Bauman, en la medida en que esa imagen romántica de comunidad que nos trató de vender, digamos, o de construir, más que de vender, de construir en su momento Tonis, Robert Redfield, un poco más cercano en el tiempo Goran Rosenberg, esa imagen romántica de comunidad, pues realmente no es tan posible, y quién sabe si haya sido posible en algún momento. Pero dado que esa imagen de comunidad parece ser que ya tenemos ese acuerdo de que no es posible construir esos escenarios, y menos aún en este contexto globalizado, entonces acudimos a lo que plantea Hobsbawm, a la construcción de identidad. Y la identidad es esa búsqueda de pertenencia, pero una búsqueda de pertenencia, como lo dice él, cierta y para siempre. No es la identidad, aunque no sea una cuestión fija, inamovible, la identidad se está construyendo y reconstruyendo constantemente, pero aún así hay una esencia, hay algunos elementos allí que nos logran, digamos, hacer sentir iguales aunque cambiantes. Bien, este concepto de identidad entonces es el que viene casi que, dice Hobsbawm, a reemplazar esa imagen de comunidad. Ya no buscamos esas comunidades tácitas, esas comunidades del entendimiento, del círculo cálido, sino que lo que buscamos es pertenencia. Y la pertenencia es construcción de identidad, ¿sí? No es otra cosa, la identidad no es otra cosa que sentirme parte de, ¿sí? Pero en la misma medida en que yo me siento parte de, pues también me siento diferente. Bueno, esos son elementos centrales para pensar la identidad. La identidad reemplaza esa imagen de comunidad, y la identidad nos sirve para distinguirnos, ¿sí? Para establecer un límite. La identidad es la que me permite decir yo soy esto y no soy aquello. Y la identidad no se construye siempre de manera individual y usted encerrada en sí misma. La identidad también se construye en un reconocimiento de las otras personas. ¿Cómo sé yo lo que soy
si otras personas no me observan en esa misma dirección. Entonces yo, para construir mi identidad, pues necesito de otros y de otras. Para construir mi identidad yo debo mostrar quién soy y en qué me distingo. Pero entonces en ese soy y me distingo, yo empiezo a constituir algunas colectividades, sean virtuales, como sucede ahora, o también físicas y presenciales. Pero en ese proceso estamos, y es lo que observamos ahora con cantidad de grupos y lo que llaman subculturas. Los individuos en cualquier momento de nuestras edades estamos buscando ser, ¿sí? Estamos buscando encontrarnos para seguir reafirmando nuestra identidad, ¿sí? Si yo he construido mi identidad con unos elementos y yo sé lo que soy y yo sé lo que me distingue a los demás, pues yo voy a buscar y voy a acercarme de alguna manera, voy a tener preferencia por aquellos escenarios o espacios en donde se comparte también aquello que yo creo ser, ¿sí? Es eso lo que me permite de alguna forma reafirmarme en mi identidad o reconstruirla, pero para reconstruirla necesito de las otras personas para distinguirme, para establecer límites y saber yo quién soy y expresarle al mundo quién soy. Entonces esta imagen de identidad que ha venido a reemplazar y a transformar un poco el concepto de comunidad, lo que exige entonces es que estemos también en un proceso permanente de acuerdos, ¿sí? De poder estar estableciendo hacia el mundo lo que yo soy. Uno de pronto no se hace consciente de eso, pero en mi forma de expresarme, de llevar mi cuerpo, de llevar mi vida misma, allí estoy ofreciendo mensajes en la forma de elegir algunos espacios sociales y culturales. Allí también estoy yo actuando para reafirmar mi identidad. ¿Y qué plantea Hobsbawm? Que esa identidad es solo un momento de alivio a la soledad. Estamos en un contexto globalizado, caracterizado por el individualismo, esos valores del liberalismo, valores liberales, en términos de la imagen que el liberalismo piensa la sociedad, una sociedad basada en la libertad, que usted sea libre como individuo y que usted se distinga y que usted actúe, digamos, desde su individualidad. Esa sensación de soledad que con seguridad la vivimos y la hemos vivido, la identidad más que la comunidad, porque ya hemos visto que la comunidad muestra unas características que son bastante complejas de construir. Así que acudimos a la construcción de identidad, y la construcción de identidad la construimos en el diálogo con el otro y con la otra persona. Pero esas son solo, como lo dice Hobsbawm, solo momentos que me permiten darle calma a mi soledad, ¿ya? Diría también otros autores que estamos en una soledad concurrida. La sociedad actual es una soledad concurrida. Piense usted cuando camina las calles concurridas de gente, pero usted está sola en medio de esa multitud. Piense en los contextos que caracterizan a estas sociedades del siglo XXI, que son los centros comerciales. Escenarios de soledad concurrida. Permanecemos, aunque estemos junto a otra persona, permanecemos en una dinámica de soledad. ¿Y por qué esa sensación de soledad? Porque esos elementos de la comunidad se han perdido o quizás nunca se han podido construir. Y es que ya no es posible yo saber y sentir que soy junto a la otra persona, y tampoco logro yo anticiparme y tener esa tranquilidad de que esa otra persona, yo logro desde ese entendimiento saber quién es, qué busca, qué desea. Estamos en un contexto de desconfianza infinita. Estamos en medio de escenarios concurridos, pero con la prevención de lo que puedas hacerme, decirme la otra persona. Entonces estamos en esa búsqueda de compartir escenarios colectivos que reafirmen un poco la identidad colectiva, pero estos no son más que escenarios
que alivian de manera parcial y momentánea esa soledad. ¿Y por qué la alivian de manera parcial? Porque en la construcción de esta identidad pues se requiere también, ya lo decíamos, compartir con el otro y con la otra, pero se requiere que en ese compartir pues también establezcamos acuerdos y lleguemos a algunos consensos. También hay que tener claro que eso no es una cuestión muchas veces pensada, reflexionada, sino que se va dando, esos consensos se van generando por el mutuo compartir, pero aún así yo nunca puedo tener la certeza de que esa colectividad, esos individuos que conforman esa colectividad a la cual yo pertenezco o me siento pertenecer, nada me puede decir que eso va a permanecer de manera permanente, como diría Hobsbawm, cierta y para siempre. Entonces, esto nos pone en una condición actual, una condición de búsqueda permanente. Y por eso dice entonces Bauman que la comunidad es eso, es una búsqueda permanente, ¿sí? La comunidad es una búsqueda permanente, pero más allá, en la búsqueda que tenemos es la búsqueda por la seguridad, pero asimismo por la libertad. Dado que perdimos la comunidad, ese lugar añorado, ese lugar deseado, en donde podamos tener la tranquilidad de la lealtad, la tranquilidad de la confianza, del entendimiento mutuo, dado que perdimos esa imagen, ahora andamos en la búsqueda de la seguridad, pero también a la misma vez de la libertad. Dos conceptos que se confrontan, porque en la medida, dice Bauman, que usted tiene algo de seguridad, pues pierde libertad, y cuando usted busca libertad, pues pierde también seguridad. Entonces son dos elementos característicos de esta sociedad que a los que nos ha llevado esta sociedad, en la medida en que se ha perdido esas características o esos elementos constitutivos de la comunidad. Bien, estos son los planteamientos generales de Zygmunt Bauman. Estos son los planteamientos generales para seguir pensando el concepto de comunidad. Entonces, ya hemos visto que la comunidad pues tiene unos elementos que parece ser que la hacen bastante esquiva. Y es por eso que nos plantea Zygmunt Bauman la agonía de Tántalo. La comunidad es eso. Algo que parece que tenemos allí cerquita. Algo que queremos coger. Ese fruto que estaba allí a la mano de Tántalo, pero cada vez que se acercaba a tomarlo se separaba o se apartaba de él. Así pensar la comunidad como ese escenario que deseamos, que queremos ese círculo cálido al que queremos llegar, pero que nos damos cuenta que no es posible, o de momento parece ser que no es posible, en la medida en que nos encontramos en un contexto globalizado, en un contexto guiado por valores liberales orientados a el individualismo, la libertad individual, que nos dificultan entonces compartir y construir esos escenarios de comunidad. Pero asimismo, porque bajo este mundo globalizado tenemos información permanente en todos los frentes que nos llevan también a estar renovando constantemente, y eso ya nos hace perder un poco esa sensación de seguridad. Hoy somos, pero no sabemos si mañana. En el contexto colectivo, entonces, sucede igual. Si pensamos en comunidad, deberíamos pensar en la existencia de otras personas con las cuales nos debemos, digámoslo así, lealtad. Sabemos que podemos tener lealtad de esa persona. Tenemos esa seguridad, ese entendimiento mutuo, donde yo no tengo que desconfiar de usted porque yo sé usted para dónde va, yo sé usted cómo actuaría en X o Y situación. Pero dado que esas condiciones no están, entonces se pone digamos en cuestionamiento esa posibilidad de construir comunidad. Y dado que esa imagen de comunidad se ha desvanecido o nunca se ha podido construir, estamos en el contexto cotidiano corriendo permanentemente en la búsqueda de esos elementos.
en la búsqueda de la libertad, pero más especial estamos en la búsqueda de la seguridad. Y es allí donde se pone entonces, digamos, en duda esas posibilidades. Ya lo decíamos, porque en la medida en que para usted obtener libertad, tendrá que ceder algo de seguridad. Y si usted va a tener o a preferir seguridad, pues le va a tocar disponer o dejar de lado un poco de su libertad. Bien, estos son planteamientos adicionales, digo adicionales con respecto en relación a los que ya veíamos en las semanas anteriores, para seguir pensando la comunidad. ¿Qué distingue la comunidad de la sociedad? Lo veíamos hace 8 días. Y hoy, acercándonos un poco más a pensar la comunidad, y entonces identificar algunos elementos que históricamente se han construido como distintivos o característicos, pero que debemos pensar en la posibilidad de que ellos se den en el contexto globalizado actual. Esto nos deja un reto, y es pensar entonces si es posible construir comunidad en medio de estas condiciones actuales. Bien, a través de este video corto lo que quería era presentarles a ustedes estos elementos generales, los conceptos trabajados por el autor para seguir pensando la comunidad. Entonces la invitación es que usted retome el documento de Zygmunt Bauman, y a partir de la comprensión también del documento usted construya ese mapa conceptual donde permite usted distinguir el diálogo, la relación y la interacción entre los diferentes conceptos que nos permiten pensar la comunidad desde los planteamientos de Bauman, y que usted se arriesgue a ensayar, a hacer una afirmación con respecto a el concepto mismo de comunidad. Haga una afirmación con respecto a estos elementos y argumente su afirmación. Cuando digo haga una afirmación es diga algo usted, no diga lo que el autor ya dijo. Diga algo usted frente a cómo empieza a entender o a comprender este concepto de comunidad, y argumentelo con los planteamientos de el autor, en especial de Zygmunt Bauman. Entonces allí quedan estos elementos. Espero haber ofrecido un poquitico más de claridad y continuar entonces la discusión interesante en torno a estos elementos que son pensar la comunidad, para después vamos a pensar la intervención comunitaria o el trabajo social comunitario, cuáles son los retos que nos traen. Muchas gracias por atender este video.